Bueno, nos encontramos nuevamente en esta grabación con la firme idea de seguir comentando por mi parte lo que yo entiendo como la interpretación de la palabra de Dios establecida en la Sagrada Biblia y por supuesto lo que Jesucristo nos dejó dicho a través de sus prédicas y de su peregrinación el tiempo que estuvo entre nosotros. Eh, Anteriormente les comentaba yo eh, esa duda que muchos seres humanos y sobre todo los que pretenden ser cristianos en preguntarse que en dónde se encuentra Jesucristo. Y Jesucristo, trato de interpretarlo así, interpretar qué es lo que significa el preguntarse en dónde se encuentra Jesucristo. Yo creo que muchos tratan de encontrarlo de muchas maneras. Hay manifestaciones alegóricas, manifestaciones de diferente índole, en donde están en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque sienten que significa algo importante, cuando todavía no necesariamente dentro de la religión católica se han establecido desde muy pequeños la cierta obligación de seguir, digamos, los cánones de la Iglesia, sobre todo en la preparación de los futuros cristianos. Yo creo que en este caso y en la actualidad hay muchos seres humanos que están tratando de encontrarle un sentido a la vida, no solamente al vivir, sino también después de vivir, o sea, al morir. Y están en esa búsqueda constante de un significado. Y en ese significado se pregunta, bueno, ¿dónde se encuentra Jesucristo? No lo vemos, no lo sentimos. Muchos lo buscan en cánticos, muchos los buscan en expresiones de diferente índole. Yo, como ya les comentaba en el primer video, Jesucristo nos ha tratado de decir a través del Nuevo Testamento, de sus prédicas, de su peregrinación, muchos de los conceptos que él quería que entendiéramos. Entonces, yo tratando de interpretar a través de todo lo que nos dejó dicho en el Nuevo Testamento, con tantas palabras que nos dejó escritas y en los evangelios, y por supuesto en el de Mateo, fui rebuscando, no solamente en el de Mateo, sino también en el de Lucas, el de Marcos, inclusive en el de Juan, aquellas cosas que podían realmente ser no solamente verídicas, sino ser muy reales de lo que dijo Jesucristo. Entonces, a interpretarlo, porque la palabra de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en ese peregrinaje, muchas veces resultaba incoherente para la mayoría. Y no lo comprendían, simplemente vivían con él el producto de los milagros, de su palabra tan brillante, pero los dejaba absortos, no, sin comprender perfectamente o con exactitud lo que querían decir sus palabras. Bien, a todo eso recogí el sentido que yo entiendo que le quiso dar a sus palabras Jesucristo. Entonces, si el Hijo de Dios nos quisiera decir de alguna manera en dónde se encuentra, como yo les dije, él diría en primera instancia, bueno, miren, si me quieren encontrar, estoy cerca de ustedes. ¿En dónde me encuentro? Pues en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como ya se los dije en el anterior, está en los mandamientos y en algunas ordenanzas, que son 80, de Jesucristo. Y les mencionaré al final unas cuantas para que vayamos teniendo la idea de lo que quiso decir Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Él diría, así lo supongo yo, y es lo que siento decirlo. No sé si porque Dios me lo esté medio indicando o simplemente ordene mis pensamientos para que yo pueda comentarles lo siguiente. Algo que no estoy inventando,
en este momento, ni estoy improvisando, sino que lo tengo escrito en mi libro. Cuando yo sentí que debía decirlo así. Bueno, entonces diría Jesucristo, bueno, ¿me quieren encontrar? Bueno, me encuentro entre los que aman compartiendo su amor. Ese sería el primero. ¿De acuerdo? Entre los que aman compartiendo su amor. No solamente es que me amen, sino que compartan ese amor que sienten. No solamente esperen recibir amor, sino que también compartan ese amor que sienten. O sea, los que actúen así, Jesucristo va a estar entre ustedes. Luego diría, me encuentro entre los que odian, dejando que su odio desaparezca, para que se refugien en la palabra que les entrego. Así lo entiendo yo. Los que están, Jesucristo está en todos, en todo tiempo. Y les voy a decir al final por qué. Entre los que odian, dejando que su odio desaparezca. Si están con ustedes es porque el odio va a desaparecer, para que se refugien en la palabra que les entrego. Así diría Jesucristo. También diría Jesucristo, me encuentro entre los que se alegran, entre los que dudan y entre los que sufren. Imagínense. O sea, Él les dijo, yo estoy entre todos, con todos, para que puedan seguir las palabras de mi Padre, las ordenanzas de mi Padre, los mandamientos de mi Padre y mis ordenanzas. Pero yo no voy diría Jesucristo, no voy a diferenciar a nadie, todos son iguales para mí, porque son los hijos de Dios, de la creación de Dios. Insisto, entre aquellos, Jesucristo va a estar entre los que son alegres, que se alegran, entre los que pueden dudar, inclusive, o los que sufren. Ahí va a estar Jesucristo. También diría Jesucristo, me encuentro entre los que se reúnen en oración, entre los que creen en mí y entre aquellos que no me conocen o me niegan. ¿De acuerdo? Entre los que se reúnen en oración, ahí voy a estar con ustedes. Entre los que creen en mí, diría Jesucristo, y entre aquellos que no me conocen o me niegan, ahí voy a estar. Para que no duden que Jesucristo no está cerca de nosotros. Bueno, también diría Jesucristo, porque así lo entendí en algunas expresiones que dio en su recorrido, en sus prédicas, diría, me encuentro entre los que han aceptado ser pobres para enriquecerlos con la fe. O sea, si son pobres y creen en Jesucristo, van a ser enriquecidos con la fe. Y entre los ricos también está Jesucristo. Entre los ricos para que aprendan a ser pobres. En muchas palabras, Jesucristo es lo que quiso decirle a los ricos. Yo voy a estar con ustedes siempre y cuando aprendan a ser pobres. No que tiren su riqueza y la dilapiden, no, pero sí que la compartan. Y al compartirlas van a ser menos ricos, por lo tanto van a ser un poco pobres. Eso es lo que quiso decirnos Jesucristo. También dijo Jesucristo, me encontrarán entre los arrepentidos y los humildes de corazón. O sea, los que se arrepienten de sus faltas, de haber cometido, de estar en contra de algunos mandamientos, y de aquellos que son humildes de corazón. No humildes solamente por fuera, porque pueden aparentar ser pobres, pero no de corazón. De sentir verdaderamente humildad dentro de sí mismos, dentro de sus pensamientos, dentro de sus obras, dentro de sus acciones. Y aquellos también, Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes, me encontrarán entre ustedes cuando se desprendan con toda humildad, que son sencillos, que son bondadosos.
O sea, hay que aprender. Si son, Jesucristo nos dijo, voy a estar con ustedes si logran ser sencillos, si son humildes, si son bondadosos. Lógico. Eso es inevitable, porque implica amor, amor verdadero. Jesucristo también nos dijo, o nos dejó decir, o nos trató de decir, que se encontraría entre nosotros muy cerca de las ovejas perdidas, que anhelan tener fe en mi Padre, dijo, y en el reino de Dios, por supuesto. También aquellos que estén en la palabra escrita por mis labios. O sea, él dijo las palabras de Dios, porque sus palabras eran de Dios, no eran precisamente de él como hijo de la creación, porque no fue hijo de la creación, él era hijo de Dios y por lo tanto hablaba con sus labios la palabra de Dios. ¿Y por qué? Pues gracias al Espíritu Santo, porque como yo les digo, para mí el Espíritu Santo es la palabra de Dios y se hizo efectiva para dar nacimiento a Jesucristo. Igualmente, esa voz de Dios a través del Espíritu Santo y de Jesucristo nos dice que de una o de otra manera Jesucristo va a estar con nosotros, siempre y cuando, por supuesto, tengamos fe en su Padre y en el reino del cielo, o en el reino de su Padre, ¿no? Bien, y eso habla de las ovejas perdidas. Hay muchas ovejas perdidas que no encuentran a Dios, que no identifican a Jesucristo y por supuesto pues, andan perdidas. Pero ahí anda Jesucristo, siempre cerca, muy cerca de todos ellos. También dijo Jesucristo, o trató de decirnos con sus palabras, sus frases y todo lo que nos dijo cuando estuvo entre nosotros, dijo, me encontraré o me encuentro entre los desesperados para darles paz virtual, y lo digo y lo establezco, no de memoria como les digo, y entre los angustiados para calmarlos. O sea, dice, voy a estar entre los desesperados, de acuerdo a aquellos que no encuentran el camino, que están desesperados, que no encuentran las respuestas, pues ahí va a estar Jesucristo. No se les olvide que cuando estén desesperados, Jesucristo va a estar para darles paz, siempre y cuando crean en Él. Porque si lo rechazan, si lo aparentan, si no lo capturan, pues seguirán desesperados. Pero seguramente cuando encuentren a Jesucristo, cuando lo identifiquen, van a sentir una paz especial. Es algo que se produce inmediatamente. Y en ese momento ustedes van a entender que Jesucristo está a su lado y que Jesucristo les está dando impulsos. Pero deben creer en Él. Si no creen en Él, seguramente van a seguir desesperados. Y también dijo Jesucristo, me encontrarán entre los angustiados. ¿Y para qué? Para calmarlos. Así como para los desesperados les dará paz, a los angustiados los calmará. Esa es la presencia de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a sentir la presencia de Jesucristo? Pues creyendo en Él, teniendo fe en Él. Si no tenemos fe en su Padre ni en Jesucristo, pues posiblemente no encontremos la calma ni la paz. Eso es un hecho espiritual y por supuesto es un acto de fe. Un acto de fe que ustedes deben tener. Si no lo tienen, pues yo no tengo que señalarles el momento maligno que van a tener en la vida, pero recuérdenlo nada más. Cuando ustedes no sientan esa paz que requieren o no tengan esa calma para ver la vida, es porque Jesucristo no está con ustedes. Y es la verdad, o sea, es mi fe y es mi credibilidad y es mi argumentación. Porque debe haber algo divino, algo sobrenatural, algo grandioso como Dios y su Hijo para lograr lo que se ha logrado en la creación de este universo y de este planeta. Y por supuesto, la procreación de todos los seres humanos que vivimos en este planeta o los que hemos vivido. Y en última instancia, tal vez Jesucristo diría, yo me encuentro entre los nuevos apóstoles, entre los nuevos sacerdotes,
entre aquellos voceros de la palabra de mi Padre y de mis ordenanzas. Yo me considero un vocero, humildemente, me considero un vocero de Jesucristo y lo siento junto a mí, y lo siento constantemente, permanentemente, sin duda. Y miren que no soy fanático, ni soy fundamentalista, ni extremista, ni nada por el estilo. Me considero una gente culta, una gente ampliamente culta, porque antes de tener la fe en Jesucristo, y eso es otra cosa que yo les puedo comentar, antes de lograr yo, me pongo en ese caso, yo no encontraba a Jesucristo, yo no identificaba a Dios verdadero, y mucho menos a su Hijo, que fue Jesucristo. O sea, no los identificaba. Sentía yo como científico que podría existir algo más poderoso, que alguien hizo todo, pero me había yo quedado en la teoría científica de la explosión atómica, o sea, del Big Bang, y no brinqué eso que era importante, el relajarme y aceptar que no existe tal vez una comprobación exacta científicamente de la existencia de Dios, y mucho menos de Jesucristo, pero hay argumentos suficientemente sólidos, así yo lo entiendo, para que sí Jesucristo pisara esta tierra y al dejarnos sus mensajes, su doctrina, pudiésemos creer en su Padre. Yo creo en su Padre y creo en Él, por muchas y grandes razones. Yo era cientificista total y al entrar de la fe lo hice con amor, porque me enamoré de la palabra de Dios. Y fue un proceso que sería largo describírselos ahora, que lo tengo descrito en mi libro, que es un libro que le construí a Dios, porque así sentí que me lo pidió, porque como les repito, si me dio el don de escribir, pues me utilizó y se lo agradezco mucho. Además, enamorado de la palabra de Dios, convencido de la palabra de Dios, convencido de su Hijo Jesucristo, pues no me quedaba otra que ser parte de eso, de sentirme encontrar, de sentirme cerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tengo una misión, como muchos tienen misiones alrededor de la cristiandad, yo soy parte de ella. Y no crean que me pagan por ello, ni estoy esperando una recompensa por mi entrega a la fe, porque no es total y plena. Yo tengo mis actividades como cualquier ser humano, tengo mis propósitos, mis proyectos personales, pero muy aparte el sentido que tengo de la fe en Dios y en su Hijo. Entonces, por eso me considero, ya se los comenté al principio del primer video, no necesito ser ordenado sacerdote por la Iglesia Católica, cristiana católica, en la que yo creo, en la que yo pertenezco, para ser no un sacerdote activo, porque no estoy predicando en alguna iglesia católica, porque no tengo la orden, primero de Dios, después de Jesucristo, o la orientación de Jesucristo, y por supuesto la aprobación del Papa o de algún arzobispo para que yo pueda ser sacerdote oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, así me siento y soy vocero de la palabra de Dios. Por eso me menciono como vocero de la palabra de Dios y de la palabra y ordenanza de Jesucristo. Y muy humildemente. Y como se los repito, yo doy sin esperar nada. Como lo estoy haciendo ahora, con estos videos, con este trabajo en un medio de comunicación tan amplio como es el Internet, y en este caso YouTube. Lo hago con mucho gusto, con mucha entrega, con mucha pasión, con mucha humildad sobre todo. Entonces, con ese valor que me da la fe y los mensajes que me da Jesucristo, los mensajes que me da Dios, no Jesucristo, porque Él nos observa y Él está con nosotros, pero el que manda es Dios, que es su Padre, definitivamente. Entonces, como yo he recibido la palabra de Dios y las ordenanzas de Jesucristo,
entonces siento que estoy acompañado de Jesucristo precisamente. Y Él de alguna manera está calmando mis dolores, Él de alguna manera me conserva la paz y la tranquilidad al estar junto a mí, al creer yo en Él, pero sobre todo su Padre, el supremo dueño de nuestra vida y de nuestra muerte, que es Dios. Y en Él confío y por lo tanto me permite hacer esto que estoy haciendo en este momento. Él es como una especie de orden o instrucción, porque yo podría estar haciendo otras cosas, ¿no? Me encanta tocar violín, por ejemplo, y seguir estudiando, ¿no? Estudiando medicina, y que son dos de los retos que yo he tenido en la vida, sobre todo en esta época de mi vida. La música, que me encanta, y sobre todo la música clásica. Ya lo he comentado en otros videos de otros temas que no se tratan precisamente de la espiritualidad. Para mí son retos grandiosos que me permite Dios. O sea, Dios me ha ido ubicando, me ha ido conduciendo a donde yo estoy en este momento. Y así lo entiendo, razonablemente, porque no estoy perdiendo la razón, ni estoy inventándome vidas paralelas, no. Primero respeto sus mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios. Atiendo y sigo las ordenanzas, las 80 ordenanzas de Jesucristo que detecté al estudiar y analizar y diagnosticar los 4 evangelios y toda la Biblia, porque he leído toda la Biblia y he reflexionado la mayor parte de sus conceptos, sobre todo el Nuevo Testamento. No les voy a decir que he penetrado completamente a los hechos o a las epístolas. No, porque requeriría mucho tiempo. Y yo soy un simple ser humano, normal, como todos, de alguna manera, pero dirigido y conducido, como les repito, por los mandamientos de Dios y las ordenanzas de Jesucristo. Por eso me doy el valor de considerarme parte de esa espiritualidad profunda. Y sobre todo, como un humilde vocero de la palabra de Dios, porque estoy predicando en este momento ante ustedes. Y eso no me hace sentirme ni mayor ni menor que nadie, y mucho menos mayor que Dios y Jesucristo. Por supuesto que no. Simplemente soy una parte obligada, porque así lo indicó Jesucristo. Quienes me sigan, quienes entiendan y amen la palabra de mi Padre, serán mis apóstoles. Como quien dice, mis sacerdotes. Porque apóstoles nada más hubo 12, ya sabemos, y está en la Biblia. Pero sacerdotes posteriores hubo muchos, ha habido muchos, y seguirán desarrollándose muchos. Yo me considero un vocero, como les digo, de la palabra de Dios, o una especie de sacerdote del cristianismo, sin estar, les repito, activo en alguna iglesia. Una iglesia que yo definitivamente, para aquellos que creen en la palabra de Dios y en su Hijo, les sugiero que acudan a la iglesia católica cristiana católica, porque ahí está la energía de la iglesia de Jesucristo, porque está el Papa. Que hagan bien o hagan mal las cosas los sacerdotes y propiamente el Papa, eso yo no tengo ni por qué determinarlo, ni indicarlo, y mucho menos juzgarlo. Será Dios el que determine si están haciendo bien las cosas, y Jesucristo pues estará muy atento para ver si le hacen caso a lo que nos dejó dicho al mundo, y sobre todo a sus apóstoles y los sacerdotes que iban a venir por delante. Si le hicieron caso, si están realizando lo que Él les indicó, y que no están haciendo nada contrario a lo que Él establece en la Sagrada Biblia y en el Nuevo Testamento. Si se equivocaron, si están haciendo malas cosas, bueno, seguramente Jesucristo anotará eso y se lo hará saber a su Padre. Claro que Dios puede estar en todos lados y con cada uno, sin esforzarse, porque pues, Él es Dios, Él es el Creador, y Él es lo máximo y lo supremo que podemos pensar en nuestras vidas.
Pero bueno, entonces esto es lo que en algún momento Jesucristo les diría a todos los que lo están buscando, a todos los que tratan de saber en dónde se encuentran. Ya se los dije. Y es muy sencillo, es muy claro. Y les repito, las conclusiones o la manera como yo lo estoy diciendo, en las palabras que lo estoy diciendo, es una interpretación de lo que yo encontré en las palabras de Jesucristo cuando se describe en la Biblia lo que él comentaba, no solamente en parábolas, sino en ligeras expresiones ante sus apóstoles, y eso fue anotado en los evangelios, no solamente en el de Mateo, sino también en el de Marcos, en el de Lucas, que Lucas investigó realmente. Lucas no fue un apóstol ni nada, fue un escribano, ¿no? que captó muchas informaciones porque era judío y porque seguramente habló con María, con José, con judíos, con todos, y hizo una buena investigación Lucas. Y por supuesto Juan, su apóstol más joven, que estaba a su lado, y que en algún momento comentaré a ustedes lo que yo opino respecto al Evangelio de Juan. Ya lo tengo, como les repito, establecido en mi libro, sin crítica severa, simplemente dándole mi punto de vista de cómo yo siento, cómo sentí interpretar el Evangelio de Juan. Bueno, de todas maneras, aquí lo importante es entender lo que al final de todo Jesucristo nos ordenaba. Y yo esas ordenanzas las fui desprendiendo igualmente, como les repito, especificando más la interpretación de las palabras de Jesucristo, tratando de darles un rumbo muy exacto, lo mayor exacto, de acuerdo a lo que él iba diciéndoles a sus apóstoles o a sus seguidores, y que está en la Biblia, y que está en el Nuevo Testamento. Son muchas las ordenanzas, pero las iré comentando poco a poco para no hacerlo tan extenso el video y ustedes tengan la paciencia de comprenderlo y de tratar de hacerlo suyo. Y no porque lo diga yo, sino porque es algo que, les repito, no me estoy inventando, sino es algo que yo he interpretado y que por supuesto muchos me criticarán de que hay muchos criterios alrededor de la interpretación de la palabra de Dios, y yo lo respeto. Esta es la mía y es la que yo defiendo y es la que yo les hago saber. Que sea la correcta, que sea la incorrecta o que esté equivocada, bueno, ese lo dejo a Dios cuando yo me muera para que Él me juzgue y me diga te equivocaste en esto, y yo lo voy a aceptar con toda humildad. Miren, dentro de las 80 ordenanzas de Jesucristo, les voy a mencionar en esta ocasión 10 de las 80, para que tratemos de entender qué trató de decirnos Jesucristo con cada ordenanza, porque esto es algo que Él aportaba. Por supuesto que conectado con la palabra de Dios, o sea, Él no inventaba nada. O sea, yo creo que la comunicación de Dios y Jesucristo es evidente. No vamos a decir que no se comunicaban, por supuesto que sí. Y ustedes lo saben si leen la Biblia, interpretan la Biblia y la reflexionan bien, pues hubo ocasiones que ahí se decía, ¿no? Cómo Jesucristo se comunicaba con su Padre y le decía, bueno, Padre, como cuando ya lo iban a crucificar, le decía, Padre, déjame un momento más, déjame ver mi obra, y Dios seguramente le decía, no, tú termina tu tarea, y aquí termina la tarea, cuando Judas lo denunció, ¿verdad? Y fueron por él, ya sabía Jesucristo todo lo que iba a pasar, porque además su Padre se lo decía, con toda claridad. Entonces, la primera ordenanza que yo encontré de Jesucristo decía, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué podemos decir pecados? O sea, la Iglesia Católica ha establecido una serie de pecados, porque Jesucristo no estableció qué pecados eran, simplemente Él dio ordenanzas, mencionó algunas cosas precisamente en la caminata que Él hizo en su peregrinaje. Él fue estableciendo con toda claridad aquellas faltas que podrían ser graves. Ya les hablaba yo de los mandamientos de Dios. Bueno, él las repetía, pero estableció
en términos generales dijo pecados, pero había algunas cosas que podrían resultar pecados y que las especificó. Eso en algún momento lo estableceremos. Por lo pronto dijo arrepiéntense, o sea, arrepiéntanse de aquellas faltas que tengan en contra de los mandamientos y de lo que yo les pida. Y les pidió a los judíos y al futuro de los cristianos, les pidió muchas cosas. Primero, arrepiéntanse de lo malo de lo que dañen. Si matan, si roban, si ofenden a sus padres, si no los honran, fundamentándose sus palabras en los mandamientos de su padre, primero, antes que nada. Luego decía otra, serán pobres de espíritu. De alguna manera ya lo comenté. O sea, que su espíritu no sea soberbio ni altanero, que sea sencillo, que sean pobres, no sean ricos de espíritu, sino pobres de espíritu. Porque el espíritu verdadero es cuando se produce dentro de la humildad interna, humildad de corazón, sencillez. Eso es lo que nos quiso decir Jesucristo en su segunda ordenanza. O sea, consuélense con llorar. Es importante tratar de entender lo que nos decía, ¿no? O sea, sean pobres de espíritu, déjense inclusive ofender o lo que sea. ¿Por qué? Pues consuélense con llorar. Ante la ofensa, ante el daño, ante la agresión, lloren, no contraataquen, por así decirlo, ¿no? Sean bondadosos, aprendan a perdonar, que eso es muy importante. Entonces, su tercera ordenanza sería, nos quiso decir, los bondadosos, olvídense, los bondadosos recibirán herencia. O sea, los que se porten bien, los que sean buenos, los que se porten bien, tendrán herencia. O sea, ¿cuál va a ser esa herencia? Pues esa herencia sería el reino de los cielos, el perdón de Dios, qué sé yo, ¿no? O sean mansos también. Ahora dice, bueno, manso, ¿qué quiere decir mansos, no? Pues mansos quiere decir que sean tranquilos, que sean apacibles, que sean, o sea, que no ataquen con agresividad. Eso quiere decir mansos. Y así lo dijo Jesucristo. Sean mansos, sean bondadosos, porque entonces así recibirán herencia. De otra manera, olvídense, ¿no? Es orden de Jesucristo. Y no solamente para los cristianos, para su iglesia, para el Papa, para los sacerdotes, los arzobispos, cardenales, como sea, los niveles que se hayan establecido en la Iglesia Católica. Porque, digo, entendámoslo, Jesucristo no estableció jerarquías en la iglesia, en su iglesia, ¿de acuerdo? Y hablo de la iglesia cristiana, no de la iglesia católica, no de la religión católica, que es donde está el Papa, vamos a ver, es la denominación que se le ha dado, pero en realidad Jesucristo está con los cristianos, y los cristianos pueden estar entre los protestantes, evangélicos, en los que sean, siempre y cuando respeten los mandamientos de Dios y, por supuesto, lo que Él estaba ordenando, en todo lo que Él estableció en estas ordenanzas. Bueno, la tercera ordenanza, Él decía, sean misericordiosos. ¿Qué quiere decir misericordiosos? Pues que son compasivos, que son amables, que ayudan a los necesitados, que pues tienen, pero bueno, que ayudan a los necesitados con pasión, con entrega, con sinceridad, no esperando algo. O sea, yo te voy a ayudar para que a ver qué me das. No, eso no es ayudar al necesitado. O sea, yo te voy a ayudar necesitado para que después seas mi esclavo, ¿no? Eso no es verdadero. No es ser misericordioso. Ahora, otra cosa es el que tengamos capacidad de una reconciliación. El ser misericordiosos es tener capacidad para reconciliarse con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. La misericordia es muy importante, porque si Dios es posible que sea misericordioso, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Eso nos lo pidió Jesucristo, como una orden casi, ¿eh? A los cristianos, no a los que no creen en Él. Porque a los que no creen en Él, simplemente no están con Él, no están con Dios, con su Padre. Es tan fácil como eso.
Otra de sus ordenanzas es la que nos dijo, que ustedes verán a Dios cuando tengan sentimientos limpios. O sea, si no tenemos sentimientos limpios, no vamos a ver a Dios. O sea, inclusive yo creo que no vamos a hacer fila para que nos juzguen, ¿no? O sea, ¿qué son sentimientos limpios? ¿Qué podemos entender como sentimientos limpios? Pues que seamos positivos, que constructivos, llenos de bondad, ajenos, por supuesto, a la venganza, también llenos de amor. Eso es tener sentimientos limpios. Así lo entiendo yo. En su sexta ordenanza, Jesucristo nos dijo, quien pacifique, es muy claro y es muy mencionado, quien pacifique será hijo de Dios. Claro, hijo de la creación. Entendámoslo, porque muchas veces dicen, no, yo soy hijo de Dios. No, sí somos hijos de Dios, pero de la creación de Dios. Les repito, el único hijo de Dios verdadero es Jesucristo. Ese es mi punto de vista. Y no pretendamos ser pues soberbios y vanidosos al sentirnos todos hijos de Dios parecidos a Jesucristo. Para nada. Yo creo que no hay ningún cristiano verdadero, consciente y coherente que pueda asegurar esto. Mucho menos un sacerdote, incluyendo al Papa, definitivamente. Otra ordenanza de Jesucristo, la séptima ordenanza, él dijo, y lo leo, los perseguidos por la justicia sin ser culpables, es de ellos el reino de los cielos. Es muy importante, porque hay muchos seres humanos que han sido perseguidos o son perseguidos por la justicia de la sociedad, no de la justicia divina, de la justicia de la sociedad, y no son culpables, son inocentes de lo que se les está estableciendo, tal vez por algún falso testimonio, por una invención o por una venganza. Pues ellos, si son mansos, si son humildes, si tienen sentimientos limpios, podrán estar en el reino de los cielos. Por lo pronto, acercarse al reino de los cielos. O sea, hay que interpretar mejor esto, como se los he dicho. No porque actuemos así ya seremos totalmente perdonados. No, el que va a juzgar es Dios y Dios sabe perfectamente todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Eso está muy claro, muy preciso. Su octava ordenanza que tengo desarrollada o identificada de Jesucristo es cuando dice, se los comento y se los digo con precisión, serán bendecidos quienes sean perseguidos y ofendidos por mi nombre. Y eso lo dijo porque se trataba más que nada de decírselos a sus apóstoles o a los sacerdotes que vendrían después. Él no se quedó para ver toda su obra, pero sí les dijo que serán bendecidos quienes en mi nombre sean perseguidos. Y eso es aplicable en la actualidad porque, por desgracia, en el mundo todavía existen muchos fundamentalistas, y no hablo de ninguna otra religión, de aquellos que inclusive odian a los cristianos y los persiguen, inclusive los matan, acaban con sus vidas. Eso es terrible. Pero bueno, podemos entender que aquellos que han sido perseguidos, inclusive muertos, ya serán bendecidos previamente por Jesucristo. Y claro, por supuesto, por Dios, porque han sido muertos, les han quitado la vida, y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, solamente Dios, porque Él es nuestro dueño, y lo he dicho. La novena ordenanza que les voy a comentar esta ocasión dice, no jurarás de ninguna manera. ¿Qué nos quiso decir con esto? Pues porque todos juramos, ¿verdad? Juramos por Dios y juramos por todo. No, nos pidió Jesucristo, no juren por nada, porque nadie tiene por qué jurar por nada. Nadie puede asegurar nada. Bueno, esa es otra ordenanza de Jesucristo. Y la última, en esta ocasión, la 10ª, nos dice algo muy importante. No se resistan a la maldad.
Esto es definitivo. Y se los voy a comentar más adelante el significado tan profundo de esto. O sea, cuando alguien trate de hacerles un daño, no se resistan. Déjense dañar. Cuando alguien quiera golpearlos, déjense golpear. No contraataquen. No respondan con la misma forma de ser. Es muy importante, porque es una de las características fundamentales del cristiano, el ser bondadoso, el perdonar, el no contraatacar, el no hacer lo mismo, el no hacer tan malos como los malos, el ser buenos como los buenos, el perdonar, el amar, como lo hizo Jesucristo cuando nos trajo la palabra de Dios. Es el mensajero supremo de Dios. ¿Por qué? Nos trajo un mensaje de amor, no de odio, ni de rencor, ni de revancha. Por eso, en esta 10ª ordenanza de Jesucristo, nos dice, no se resistan a la maldad. No dobléguense ante la maldad. Permitan que les hagan daño, porque en ese momento Jesucristo estará con nosotros y Dios nos estará observando y Él sabrá a quién juzgar a tiempo. Espero que esta conversación, esta plática, no es un sermón, es una plática, es un comentario cristiano que les hago a ustedes, les haya sido de utilidad y que reflexionen mis palabras para que las hagan suyas, porque yo hablo en el nombre de Jesucristo.